de Hunters 1492. Va a haber nueva edición en GameFound. Lo que tenemos aquí es la primera edición, así que vais a poder ver la calidad de los componentes. Os dejamos en la descripción y en el primer comentario el enlace a la campaña. Lo primero que nos encontramos son estos tableros de equipo, ¿vale? Que irán junto con el tablero de los jugadores, que lo vamos a ver luego más adelante todo montado. Tenemos el tablero del carromato, que nos va a servir, entre otras cosas, para marcar el paso del tiempo, que además también tiene su propia miniatura. Tenemos también un mapa del mundo de doble cara. Vamos a verlo por los dos lados. Tenemos luego estas fundas gigantes, que es por si queremos utilizarlo para hacer ahí el mapa con las cartas. A continuación, el tomo o cuaderno de los mapas. Vamos a darle un vistazo. Tenemos un montón de cartón troquelado para todos los tokens de equipo, de estados, de herida, monedas y demás. Aunque las monedas luego las veremos que también las podemos tener en metal. Nos encontramos también esta carta. Y aquí a continuación nos encontramos varios cuadernos juntos, así que vamos a darle un vistazo. Tenemos el cuaderno de reglas, el compendium con todas las reglas, hojas de guardado, tenemos el tomo con los textos narrativos para nuestras aventuras, bolsas para guardar pues todo lo que destroquelemos y demás. Y aquí tenemos cartas de acción para cada uno de nuestros personajes. Vamos con las cartas de tamaño mini. Aquí tenemos cartas de trama de tamaño mini. También vamos a tener cartas de acción de los enemigos de tamaño mini. Y por aquí tenemos, bueno, pues este obsequio regalo para los mecenas de la campaña. A continuación, ¿vale? Pues podemos ver los distintos marcadores. Y esta caja de arriba aquí a la izquierda es una miniatura que es secreta, ¿vale? Así que no la vamos a abrir para no haceros spoiler por si al final entráis en el juego. Tenemos más cartas, ¿vale? Que son cartas de ciudad o de carretera. Más cartas de tamaño tarot, aquí vamos a encontrar distintos tipos. Tenemos cartas de mapa. Cartas de trama o de trama larga. Y cartas de localización. Tenemos todavía otro pack de cartas de tamaño tarot, que son las cartas de enemigo. Y hablando de enemigos, vamos a ver sus miniaturas.
Aquí tenemos los tableros de jugador, así que vamos a montar cómo se van a ver todos los tableros del jugador. Por supuesto, no pueden faltar los dados. Y como comenté, pues tenemos la opción de pillar las monedas en metal. Por último, vais a ver que debajo de esta bandeja hay otra bandeja para poder guardar todo lo que destroquelemos. Vamos con un add-on, el pack de héroes número 1, que nos trae 2 héroes adicionales para el juego. Vamos a dar un vistazo a todo lo que contiene. Y vamos con el otro pack de héroes, el pack de héroes 2, que nos añade otros 2 héroes más para poder utilizar en el juego. Igual tendremos todo lo necesario para poder usarlos. Si quieres saber más de The Hunters, prepárate porque habrá partida en el canal, así que no te pierdas este vídeo de aquí y suscríbete.